obteniendo el consejo de Dios. Cuando oro o tengo comunión con Dios en lenguas, descubro que me vienen a la mente ideas, revelaciones, sabiduría o enseñanzas. La mejor manera que tengo de describirlo es que salen como burbujas de aire a la superficie desde las profundidades del mar. Las ideas burbujean de dentro de mi hombre interior y salen a la superficie de mi mente o de mi entendimiento. La Escritura nos dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27. Debemos tener en mente que el Espíritu Santo no habla a nuestra cabeza, sino a nuestro espíritu. Esa es la parte de nuestro ser que Él ilumina. Cuando oramos en el Espíritu y pedimos interpretación, la sabiduría o el consejo de Dios sale a la superficie de nuestro corazón en el plano del entendimiento o la mente. La Escritura nos dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 25. ¿Qué es el consejo? Es sabiduría aplicada a una situación específica. ¿Por qué la gente va con consejeros? Para obtener la sabiduría que necesitan para cierta circunstancia y que es un misterio para ellos. Observa que el único que puede alcanzar el consejo de Dios, que se asemeja a aguas que provienen de un pozo profundo, es el hombre entendido o el que conoce los caminos del consejero. El Espíritu Santo conoce todos los misterios, consejo no revelado, conocimiento y sabiduría del reino. Recuerda lo que Jesús clamó: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 38 y 39. De acuerdo con Proverbios, el agua que sale del corazón es el consejo o los misterios de Dios, y Jesús dice claramente que esta fuente es el Espíritu de Dios. Él es la fuente de agua viva. Lee Jeremías 2:13. Ahora lee con cuidado lo que dice Pablo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2, 7, 12 y 13. Así que la sabiduría o el consejo de Dios es agua profunda y muchas veces un misterio para la mente natural. Sin embargo, Jesús nos dice que esta agua viva saldrá por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pablo lo dice claramente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primera de Corintios 14:2. Eso es. Así es como una persona que posee entendimiento saca el consejo de Dios. Cuán a menudo llego a lugares en la Escritura que son un rompecabezas para mí. Me vienen a la mente preguntas sin contestar que son un misterio para mí. La mayoría de las veces simplemente digo: Espíritu Santo, no entiendo esto, ¿podrás por favor mostrarme? Luego, sencillamente oro en lenguas, y sea en ese momento o un poco más tarde después de salir de mi lugar de oración, la revelación de la verdad sale a flote en mi mente o entendimiento. ¡Qué maravilloso es! En numerosas ocasiones he estado escribiendo un libro y de pronto llego a un callejón sin salida. La dirección en la que debo continuar es un misterio para mí. Entonces me levanto de la silla y comienzo a orar en lenguas, y en cuestión de tiempo, suele ser unos minutos más tarde, me viene la sabiduría como una presa que se abre de par en par, y sigo escribiendo durante varias horas más. Cuando era soltero, era un misterio con quién me debía casar. A lo largo de los años, como cristiano soltero, hubo 3 muchachas que me gustaron mucho, pero después de pasar tiempo orando en el Espíritu, supe que Dios me estaba diciendo un no definitivo.
Cuando conocí a Lisa, durante un mes estuve orando en lenguas todos los días durante 30 minutos con respecto a nuestra relación. Dios me dio una señal bastante fuerte de seguir adelante con Lisa en esos tiempos de oración y más tarde muchas confirmaciones. Pero tengo que decir que antes de las confirmaciones yo ya sabía más allá de toda duda que era ella por la claridad acompañada de paz que venía al estar orando en lenguas. Ha habido momentos en los que no comprendo lo que ha sucedido en mi vida o en la vida de otra persona cercana a mí. Es un misterio para mí. Simplemente le pido al Espíritu Santo que me muestre su sabiduría o su opinión sobre la circunstancia. Con toda seguridad, después de un tiempo de orar en lenguas, si Él quiere que yo tenga esa información, me viene a la mente. He tenido situaciones en las que cierto miembro de mi familia necesita oración sin que yo lo sepa, y que el Espíritu de Dios ha venido a mí para orar por esta persona en lenguas. Y luego me entero de que le había sido provista asistencia divina o protección contra algún daño. Los misterios son cosas escondidas de nuestra mente natural. Podría ser a dónde debo congregarme, en qué ministerio debo participar, qué casa comprar, cómo orar de manera eficaz por el presidente, por otros líderes o por mi pastor. Como sabes, la lista es interminable. Paz para conocer la dirección de Dios. El área de misterio que parece ser la más importante para la mayor parte de los creyentes es la dirección. Esa es la razón principal por lo que la gente va con consejeros. Pero te tengo buenas noticias. Nunca más vas a preocuparte por lo que tienes que hacer. Dios promete. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago 1:5. Podemos pedir de manera perfecta. ¿Cómo? Por medio de hablar en lengua sobre nuestra situación. He estado anteriormente en embrollos en los que no sabía qué hacer, y después de haber orado en lenguas, cada vez me llega una idea inspirada por Dios que sale a la superficie de mi corazón, y que era la sabiduría que necesitaba para la situación. Así es como hemos funcionado en el ministerio a lo largo de los años. Cuando me ha faltado dirección sobre qué hacer, he orado en lenguas durante un periodo y de pronto ideas inspiradas de lo alto comienzan a fluir. Mi esposa y yo comenzamos el ministerio hace años. Cada decisión importante que hemos tomado ha provenido por medio de orar en el Espíritu. Hoy tenemos más de 30 empleados con oficinas en 3 continentes. Dios nos ha dado el privilegio de tocar millones de vidas con su palabra y su presencia. No hemos pedido dinero prestado en 14 años y ahora tenemos activos personales y físicos sustanciales para ayudarnos a servir con eficacia al pueblo de Dios. La razón de todo esto es porque Dios dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Isaías 48, 17 y 18. Puedo decir con toda honestidad que nuestra paz ha fluido como un río. Hemos estado en momentos en los que parecería que deberíamos de entrar en pánico total, juzgando por las circunstancias. Sin embargo, al orar en lenguas y someter nuestras obras a Él, la paz ha abundado en nuestra vida. Con respecto a orar en lenguas, leemos: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías 28, 11 y 12. Los que no tienen paz no tienen reposo. El reposo del que él habla en este versículo es el resultado de la paz que fluye como río. Podría dar incontables historias que han sucedido a lo largo de los años para ilustrar este punto, pero una situación específica me viene a la mente. Podría haber sido sumamente fácil para mí perder la paz porque no sabía qué hacer.
Esta situación sucedió cuando viajé a México para predicar en una reunión evangelística. Volé a la ciudad de Monterrey para una noche de alcance. Se iba a llevar a cabo en un auditorio del centro de la ciudad. Había orado todo el día en lenguas y vi una visión en mi espíritu de una luz brillante cayendo del cielo sobre el techo del auditorio en el que nos íbamos a reunir esa noche. El Señor habló a mi corazón y me dijo: esa es mi gloria que se manifestará esta noche. Esa tarde, el pastor que estaba coordinando el evento y yo entramos al lugar emocionados. Su iglesia había hecho muchos preparativos para la noche de alcance y llegamos 15 minutos antes de que comenzara la reunión. Y noté que había un hombre enojado con 2 guardias armados acompañándolo. Se acercó al pastor. Le habló en español y puedo decir que no fue en un tono amable. El pastor entonces vino hasta donde yo estaba y me dijo: John, no vas a poder predicar esta noche. ¿Por qué?, le dije. Me dijo: ese hombre es un alto funcionario del gobierno y hay una ley que dice que no puedes predicar el evangelio en México a menos de que seas un ciudadano mexicano. Es una ley que pocas veces se hace cumplir, pero este hombre insiste en el hecho de que debemos obedecerla. Si no lo haces, puedes meterte en serios problemas. De hecho, él quiere hablar contigo de inmediato. En ese momento pensé en Pedro y Juan cuando les dijeron los líderes que no predicaran el evangelio, pero no los obedecieron porque era contrario a la palabra de Dios. Así que le dije al pastor: no hay forma de que este hombre pueda detener lo que Dios me mostró que sucedería en esta tarde en oración. Esto le afectaría a tu iglesia, porque si no le afecta, voy a seguir adelante y voy a predicar en cuanto se vaya. No vine hasta acá para sentarme y no hacer nada, pero si esto puede tener efectos adversos para ti, entonces no lo hago. Me dijo: John, este hombre le puede provocar muchos problemas a nuestra iglesia, así que creo que es mejor hacer lo que él dice. Estuve de acuerdo con el consejo del pastor y caminamos hacia el funcionario del gobierno. Lo primero que hizo este hombre fue mirarme y luego bruscamente me preguntó: ¿habla español? No, contesté. Entonces dijo: tengo algo que decirle. Solo le puede hablar a estas personas sobre actividades relacionadas con el turismo. Luego se volteó y siguió hablando con severidad en español con el pastor. Mientras ocurría todo eso, los guardias armados nos miraban de manera intimidante. Una vez que el funcionario terminó de advertirle al pastor, se fueron. El pastor parecía bastante sacudido y se disculpó conmigo por no poder ministrar, y entró al auditorio para hacer los preparativos finales para la reunión. En ese punto yo estaba bastante molesto. Sabía que necesitaba el consejo de Dios. Lo que tenía que hacer era un misterio para mí. Así que salí del auditorio y encontré un lugar casi cerrado en el que podía orar. Estaba en el centro de la ciudad, así que no había ningún lugar completamente cerrado alrededor. Sabía que la manera de obtener el consejo de Dios era orando en el Espíritu. Así que comencé a hablar en voz alta en lenguas. Algunas personas pasaron por allí, pero creo que pensaron que era un extranjero caminando por allí hablando solo. Pocos momentos después de comenzar a hablar en lenguas, la paz de Dios comenzó a llenar mi alma. Seguí orando durante 15 minutos o más, y de pronto salió a flote un pensamiento en mi corazón. Escuché: deja a un lado tu Biblia y háblale a esta gente acerca del turista más grande que alguna vez ha visitado México. Salté de emoción y grité: ¡eso es! ¡Eso es! Me dijo que podía hablar de actividades relacionadas con el turismo. Les voy a hablar de Jesús, el mayor turista que alguna vez haya visitado México. Me apresuré a volver al auditorio. La reunión ya había comenzado y el pastor estaba al frente saludando al público. Su esposa, que estaba al fondo del auditorio, me dijo: John, el pastor quiere que pases al frente. Pasé y me miró y me susurró al oído: Dios me dijo que hagas lo que te ha dicho. Luego dije: amigos, me dijo un funcionario del gobierno que solo les puedo hablar acerca de actividades relacionadas con el turismo. Así que vengo a hablarles del mayor turista que jamás ha visitado México: Jesús. Los creyentes en la multitud gritaron de entusiasmo. Luego prediqué durante 60 minutos la palabra de Dios.
Cuando terminé, llamé al frente a todos los que estuvieran dispuestos a dejar sus propias vidas y a entregarse al señorío de Jesús. Mientras muchos pasaban al frente, de pronto noté que un policía venía desde el fondo del auditorio hacia la plataforma. Pensé, tengo que apurarme a que estas personas se salven antes de que me arresten. Recordé a Pedro y a Juan que predicaron en la puerta La Hermosa y que fueron arrestados antes de que pudieran siquiera decirle a la gente cómo recibir a Jesús. Así que oré rápidamente con la gente que pasó al frente para ser salva. Después de orar con ellos, vi que el policía pasó por un lado del escenario tras bambalinas. De inmediato sentí alivio, ya que ahora podía ministrar a la gente. Luego le dije a la gente que podían ir con los consejeros para que los ministraran más ampliamente. Mientras se alejaban de la plataforma, vi a un hombre que estaba cojo. Y luego escuché al Espíritu Santo hablar a mi corazón. Él es el primero al que quiero sanar. Deténlo y ora por él inmediatamente. Hice exactamente lo que me dijo y después de orar por él le dije, ahora, Señor, sea tan amable de dejar a un lado su muleta. Me miró como si estuviera tratando de decir que no podía hacerlo, pero con mi insistencia lo hizo. Luego lo tomé de la mano y comenzamos a caminar juntos. Comenzó lentamente, pero fue acelerando y acelerando hasta que terminamos corriendo juntos. El lugar explotó de emoción. La gente comenzó a bajar de todas partes y había cientos de ellos delante de la plataforma. Muchos fueron sanados por el poder del Espíritu Santo, pero voy a mencionar a algunos. Oramos por una mujer que estaba sorda y el Señor abrió sus oídos. Ella lloró tan profusamente que su blusa azul claro se puso oscura cerca del cuello por la humedad causada por la cantidad de lágrimas que corrían de su rostro. Dios sanó los ojos de otra mujer y sanó de cáncer a otra. Luego oramos por un muchacho de 5 años y fue sanado. Ministramos a la gente durante más de 1 hora. Fue hermoso y muchos estaban llorando de gozo. En cierto punto vi que habían personas con cámaras, pero no les presté mucha atención a ellos. Salí del país a la mañana siguiente y regresé a Estados Unidos. Una semana después, el pastor voló a Estados Unidos para reunirse conmigo. Me dijo, John, tuve que venir a compartirte esto en persona. Comenzó a decirme que el funcionario del gobierno había enviado 2 agentes encubiertos esa noche a la reunión y sus instrucciones eran arrestarme si predicaba. Cuando llegaron, yo estaba orando por el hombre cojo. Cuando lo vieron caminar, le dijo uno al otro, ¿crees que sea real? Su compañero contestó, no sé, pero vamos a acercarnos para ver. El pastor supo de su conversación porque uno de los ujieres los escuchó y se mantuvo cerca de ellos. Los 2 agentes pasaron al frente y fueron testigos de los milagros. Cuando se abrieron los oídos de la mujer sorda, uno de ellos dijo, creo que es real. Y cuando vieron al niño de 5 años ser sanado por el poder de Dios, se miraron entre sí y dijeron, esto es real. Entonces el pastor me dijo, John, esos 2 hombres que vinieron a arrestarte pasaron al frente y te pidieron que oraras por ellos, y los 2 fueron salvos esa noche. No es necesario decirte que el pastor y yo nos regocijamos en mi oficina, pero eso no fue todo. Sacó el periódico de la ciudad y me mostró un artículo que se había publicado al día siguiente después de nuestra reunión. El artículo declaraba que los agentes habían pensado que yo era un fraude que estaba sacando ilegalmente dinero del país, pero reportaron que vieron que la gente se sanó y que nunca vieron que se pidiera dinero. Lo más interesante es que yo había sentido no pedir ofrenda y el boleto de avión lo pagó nuestro ministerio. No sacamos un solo centavo del país durante esas reuniones. ¡Qué maravilloso es el Espíritu Santo! ¿Cómo alguien podría sobrevivir a eso sin su dirección? Si no hubiera podido orar en lenguas ese día en mi habitación y esa noche junto al asta bandera, me hubiera quedado frustrado por no poder cumplir con el propósito de Dios. Y el pastor no me hubiera dejado predicar debido a la intimidación del funcionario del gobierno. Sin embargo, a causa de orar en otras lenguas, la voluntad y la sabiduría de Dios, que eran un misterio para nosotros, se manifestaron. Pude interceder por el pastor de acuerdo con la voluntad de Dios.
lo cual dio como resultado que él escuchara la voz de Dios y que el Señor me diera sabiduría con respecto a cómo vencer la resistencia. A Él sea toda la gloria. ¿De qué manera el enemigo ha tratado de luchar contra esto en la iglesia? Lo teme, porque es la línea directa de comunicación entre Dios y sus santos y los demonios no tienen idea de lo que está pasando. Hay momentos en los que estamos en una situación o un deseo en nuestro corazón que no podemos pronunciar en nuestro entendimiento. Pero además, hay otras ocasiones en las que estamos en una situación que no podemos definir con nuestro propio entendimiento y necesitamos la ayuda de las palabras del Espíritu Santo. Por esta razón, Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15.